Hermanos, buenos días. En medio de la narración que Lucas hace de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, encontramos aquel pasaje donde el Señor, ya resucitado en gloria, se presenta ante dos de sus discípulos cuando iban camino a una aldea llamada Emaús, hacia donde iban tristes y descorazonados por la muerte de aquel que esperaban hubiese sido la redención de Israel. De los 53 versículos que utiliza Lucas para relatar los acontecimientos relacionados con la resurrección, 23 los utiliza, casi la mitad, para describir con detalle este episodio. Y no deja de llamarnos la atención que Lucas haya dedicado tanta extensión de su narración a dos discípulos semidesconocidos. ¿No sería más importante narrar el encuentro de Jesús con los 11 apóstoles? ¿Más relevante que el encuentro con estos dos discípulos de los cuales solo conocemos el nombre de uno de ellos, Cleofas? Pero en la intención de Lucas, guiado por el Espíritu Santo en todo su evangelio, vemos este énfasis, este interés de registrar la atención especial de nuestro Señor Jesucristo en personas del común e incluso menospreciados. Cuando leemos el pasaje entendemos la importancia de él. Lucas quiere hacernos reflexionar acerca de la credibilidad de la resurrección, presentándonos un testimonio de los muchos que vieron al Señor resucitado. Y dos, por otro lado, quiere enfatizar la tremenda importancia de la Escritura, cómo toda ella apunta al Señor y cómo en Él se cumplen sus promesas. En este texto encontramos de la boca del mismo Señor Jesucristo la instrucción al respecto hecha a estos dos discípulos. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Sin embargo, y entendiendo la importancia de este pasaje en estos dos puntos que acabo de mencionar, quisiera que en nuestro devocional de esta mañana nos detuviéramos a considerar el paralelo que frecuentemente tenemos entre nuestro caminar diario y el de aquellos discípulos que dejaban Jerusalén desilusionados y entristecidos. Los acontecimientos de los últimos días habían sido devastadores. Ellos iban confundidos, cabizbajos, en silencio por momentos, discutiendo en otros, agobiados por la tristeza. Lucas nos cuenta en el versículo 14 del capítulo 24 de su evangelio que iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y la conversación que tenían no era una simple plática. La palabra que aquí en algunas versiones traducen discutían es una palabra fuerte que implica disputa. Estaban argumentando acaloradamente, discutiendo entre ellos. En apenas unos días se habían pasado de tener las esperanzas mesiánicas más fuertes que nos podamos imaginar a ver a su esperanza convertido en un criminal ejecutado en muerte y muerte de cruz, que como sabemos era el tipo de ejecución que se reservaba para los peores criminales. Se sentían solos. ¿No les parece familiar? En ocasiones nos encontramos caminando cabizbajos y afligidos en medio de las luchas, desconciertos e interrogantes de la vida, al punto que, aunque sabemos que no es así porque la Escritura nos los asegura, se atraviesa la torpe idea de que Él está ajeno, ignorante a nuestro dolor, a las pruebas y a la incertidumbre que nos generan las adversidades. Pero Lucas nos cuenta que en medio del dolor en el que estaban, el Señor caminaba al lado de ellos. El versículo 15 dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero estaban tan absortos en sus problemas que ni siquiera le dirigieron la palabra. ¿No nos parece familiar esto? Llenos de dolor, caminamos como si estuviéramos solos cuando la palabra nos afirma que el Señor está siempre con nosotros y nosotros ni nos dirigimos a Él en oración. La incertidumbre ciega nuestros ojos y nos ensimismamos en nuestras penas cuando nuestro consuelo se halla a la misma distancia que nuestras rodillas tienen del suelo. Pero como siempre, es nuestro bondadoso Dios quien toma la iniciativa a nuestro favor en nuestra incapacidad. Vemos que el camino de Emaús es el Señor el que toma la iniciativa, aunque ha sido ignorado por ellos. En el versículo 17 vemos que les dice, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Ahora, ¿qué está haciendo el Señor?
Él sabe perfectamente lo que ha sucedido en Jerusalén, pero son ellos los que creen saberlo, aunque en realidad no han comprendido nada. Lucas registra en el versículo 18 que uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que ya han acontecido en estos días? Y a continuación responden como cualquier historiador en su narración lo hubiera registrado, y fin de la historia. Nuestra versión, nuestra perspectiva, siempre parece la correcta a primera vista, pero no lo es. Aún así es el mismo Señor el que los impulsa a responder y les pregunta qué cosas. Y esto es una invitación a hablar con Él. Él lo sabe todo. Ellos creen saberlo, pero igual el Señor les impulsa a que le cuenten. Si recordáramos siempre las palabras de Pedro, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esta es la respuesta escueta y seca de ellos. De Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Pero notemos esto. Una vez que por impulso del Señor ellos le han contado sobre sus temores y esperanzas rotas, llegan al punto que es notorio en su discusión y dolor habían menospreciado. En el versículo 22 al 24 continúan diciendo: aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Y es allí entonces cuando el Señor con firmeza les exhorta y les lleva a las escrituras que en su dolor habían dejado de lado. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Mis hermanos, es claro que estos discípulos se encontraban en un momento de la historia de la redención especial donde, aunque conocían las escrituras y habían escuchado de la palabra viviente que es Cristo acerca de su misión y su obra, no veían con toda la luz que nosotros tenemos en su palabra y la iluminación más poderosa del Espíritu Santo lo que había de acontecer según la palabra con nuestro Redentor. Pero a pesar de esto podemos ver en ellos un espejo de nosotros mismos cuando caminamos cabizbajos a causa de las aflicciones, aun con los beneficios más plenos que disfrutamos por la obra consumada de Cristo. Quizás algunos también miren con cierta envidia a estos hermanos que tuvieron el privilegio de ver a Jesús resucitado con sus propios ojos. Pero si algo nos enseña este pasaje es que aunque hubiéramos vivido hace 2000 años, podríamos haber tenido a Jesús caminando a nuestro lado y no verlo ensimismados en nuestras circunstancias difíciles. Pero hermanos, ellos al igual que nosotros contamos con la gracia de Dios, que nos asiste en nuestra miopía temporal a causa de las adversidades, en nuestra debilidad, y el Santo Espíritu de Dios obrando en nuestros corazones, que levanta nuestros rostros a Él, nos impulsa providencialmente a la oración y nos afirma en su palabra. Esto frecuentemente por medio de la reprensión, de la exhortación, de una predicación, a la voz sabia de un hermano que nos recuerda una vez más en lo que hemos creído o en su obra inmediata que aviva la impresión que Él ha hecho en nuestros corazones de su bendita palabra, para que finalmente podamos decir con una perspectiva totalmente renovada de las circunstancias, al igual que estos hombres hace 2000 años, saliendo de su tristeza y su dolor y su discusión en medio de ellos, una vez acompañados, guiados, impulsados a hablar con el Señor y llevados una vez más a las Escrituras, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando se nos abría las Escrituras? Es verdad, ellos vivían en un momento
específico de la historia de la redención y nosotros disfrutamos de beneficios más plenos gracias a la obra consumada de Cristo. Pero este es un espejo en el que nosotros nos vemos reflejados y gracias a Dios que nuestro Señor está allí siempre. Para muchas veces en medio de nuestra miopía a causa del dolor, acompañarnos, levantar nuestro rostro una vez más a Él, impulsándonos y llevarnos otra vez a la roca firme de su bendita palabra para que podamos entender cuál es la realidad de las circunstancias que nos rodean, por más dolorosas que sean, por más dolor que causen en nuestro corazón. Él está allí. Y cuando nos habla en su palabra, levantados por Él y por su gracia una vez más, nuestro corazón una vez más encendido cambia ese rumbo de tristeza y regresa por la buena senda, la firmeza de la fe acerca de la promesa de la compañía perpetua de nuestro Señor Jesucristo hasta que lleguemos a su presencia. Meditemos en esto, mis hermanos. Dios les bendiga.